Una pregunta genérica, ¿cómo viste todo esto? Bueno, a ver... Tengo muchas anotadas, pero yo diría empecemos por una genérica. Lo que más me sorprende... Bueno, primero, digo, la satisfacción de que el trabajo previo de la encuesta nacional Factum, no solo la última, sino que la metodología que empleamos, y además de ir presentando siempre como si fuera un resultado final la encuesta, permitió que desde julio al miércoles previo a la elección aquí, Factum presentara un escenario que fue el que se dio, con la variante mayor, que fue la subida de Cabildo Abierto y la caída del Partido Colorado, pero el Partido Nacional, que estuvo entre el 26 y 28, la última encuesta el 28, el Frente Amplio entre el 37 y el 40, la última encuesta daba 40 y tuvo unos decimales por debajo, 39,2, es decir, bueno, es una satisfacción. Y frente a esto, un poco la sorpresa que el Frente Amplio, como tenía una fotografía bastante clara, porque luego los colegas en la última encuesta, las cifras que manejan tienen un parecido a las nuestras, la que veníamos manejando desde julio, y el Frente Amplio recibe como, ¡oh, qué cosa rara que ocurrió! Claro. Eso yo creo que es un detalle a notar, porque de alguna manera el Partido Nacional, dejando lo numérico, ahora vemos algún número, algún dato, largó, yo diría, con los planes preparados, pensando que ocurría esto con muy pequeña variante, más allá de que había algunos que tenían sus entusiasmos, pero uno notó que estaba muy pensado, que la noche de ayer no era la conclusión de una elección, sino el paso intermedio entre concluir la primera vuelta, claro, concluir la elección parlamentaria y arrancar. Y el Frente Amplio como que quedó frenado y empieza hoy no solo a barajar, a preguntar dónde está el mazo de cartas para ver cómo se baraja. Es decir, eso me resultó sorprendente. Yo creía que iban a tener mucho más afinado cómo encarar, porque la distancia entre la oposición sumada y el Frente Amplio no fue distinta a lo imaginado. Es verdad que la calle Pou se vio beneficiado porque el resultado del Partido Colorado estuvo dentro de lo previsible, pero incluso un poquito por debajo, y bastante por debajo de las expectativas de su fórmula o su candidatura presidencial. Y entonces ya no hubo titubeos en el Partido Colorado, que su camino iba directo al apoyo a un entendimiento opositor y a la fórmula la calle Pou Argimón. Entonces eso le facilita que no hay aquello que si bien se había debilitado en los últimos días o semanas, aquello yo hago una coalición o un entendimiento, pero fulano no, no me gusta, eso le quedó despejado, no hubo reticencias de nadie y el inmediato apoyo de los candidatos presidenciales de todos los partidos que pueden llevar a concluir este entendimiento. La cifra del final, pero del escrutinio primario, no creemos que haya variaciones sustantivas, da 14,7 puntos de diferencia entre la suma de toda la oposición y el Frente Amplio. Es verdad que no es sumable todos los sumandos, eso lo vinimos advirtiendo de siempre, y lo que da la sensación que esto el Partido Nacional lo registró, o la calle Pou, porque hace el esfuerzo para que los sumandos sumen, es decir, para lograr un entendimiento. Queda duda sobre cuál va a ser la arquitectura del entendimiento, porque en un extremo está lo que considero que es lo que más solidifica a una fórmula, a una oferta electoral, que fue 1999. Ahí, la noche del 31 de octubre, Luis Alberto Lacalle, esa noche sale con gran fuerza a decir: vamos a apoyar a Jorge Valle, vamos a buscar un entendimiento y vamos a recorrer el país.
plantea el entendimiento, se hace un acuerdo, se firma, no fue solo, bueno, vamos a andar juntos, hay un compromiso a gobernar los dos partidos que habían quedado desnivelados, bueno, un poco como ahora el Partido Nacional y el Partido Colorado también, menor el desnivel en aquel momento, y salen juntos a recorrer el país. El otro extremo es que diga, bueno, vamos a apoyar, incluso vamos a hacer campaña, y después vemos cómo se va a gobernar, o cómo se apoya, desde el Parlamento. En algún momento en la calle Pou hace 15 días una frase equívoca. No, vamos a ser inclusivos, le vamos a dar intervención a la oposición, y estaba hablando el Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Claro. No, el tema es, el gobierno son el partido del presidente de la República y otro es una oposición que colabora, o el gobierno son todos. Son dos esquemas extremos opuestos. Después hay toda una serie de gradés. Ahora, Óscar, ¿qué crees vos que pasó ahora en esos dos escenarios que vos estabas planteando? Porque anoche se lanzaron todos a adelantar el apoyo. Incluso Pablo Mieres, que perdió su banca en el Senado, Sí. que está peleando por un lugar en la Cámara de Diputados. No lo está peleando, ya está. Ya está confirmado. Ya está, Perfecto. ya está. Pero hasta el propio Pablo Mieres, que además había puesto condiciones, que las analizamos Sí. la semana pasada. Bueno, lo que creo es que sí, se apresuraron todos y está dado el paso hacia el entendimiento, pero lo que no queda claro es la magnitud del entendimiento, la fuerza del entendimiento, la profundidad y la forma del entendimiento. Y eso es una señal que la oposición la tiene que dar, yo diría, lo mejor es esta semana, como mucho el arranque de la semana que viene, porque el fenómeno es este, el 54% claramente no quiere a este gobierno, pero para que vote en contra, tiene además que querer al otro, no Claro. es un tema automático. No nos olvidemos que los partidos tradicionales tienen el karma, dicen algunos, que nunca lograron traducir en el balotaje la suma de los partidos por separado. Ni con Jorge Valle, que fue el momento más exitoso, ni con Luis Alberto Lacalle de Herrera, ni con Luis Lacalle Pou. Entonces, ahí hay todo un esfuerzo que tienen que hacer. Da la impresión que sobre todo la fórmula presidencial es consciente de ese problema. Y también lo otro ¿Vos crees que ese fenómeno se puede sostener en el tiempo? ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque hasta hace un par de décadas o unos años, yo qué sé, 10, 15, 20 años, existía aquello que era real, además que lo veíamos, que decían, un blanco nunca va a votar un colorado, o un colorado nunca va a votar un blanco. Me parece ahora que el votar... No, eso se diluyó, entre Ahí otras está. cosas, al tener 20 años de reforma. No nos olvidemos que además del balotaje vinieron las elecciones departamentales separadas, Claro. y empezaron colorados y frente amplistas, sobre todo porque el Partido Nacional presentó mucha competencia dentro del partido en intendencias hegemónicas. Entonces, yo para intendente quiero fulano o a mengano, ambos blancos. Entonces ya el cruce fue algo habitual. El caso del Partido Colorado, que por primera vez en 20 años gana en el departamento Rivera, venía perdiendo y saliendo tercero en la elección nacional y ganando la intendencia, ¿no? Es decir, ¿Estás hablando de qué año? desde el 99, Claro. desde la elección 99-2000 al 14-15, Partido Colorado salía tercero en Rivera en la elección nacional, primero a los pocos meses en la departamental. Esta es la primera vez que sale primero también en la nacional. También en Nacional. Porque vi el mapa ayer y allí aparecía Rivera pintado de rojo, ¿no? Sí, ayer fue curioso porque a veces se habla de la división Montevideo Interior y uno insiste que el Uruguay va teniendo otras divisiones. Y una de ellas fue muy clara ayer. Hay un país de una impronta un poco más urbanizada, metropolitana, que es la L que va desde Salto, Colonia, Canelones, y luego Salta Rocha, ahí se incrustó el Partido Nacional, pero que tiene Montevideo, Canelones, ¿no? Y luego todo el resto del país, con la excepción de Rivera, en gran medida la Dijiste zona del Partido Nacional, basalto. el Frente Amplio. Cuando hablaste de Rocha, el Frente Amplio. Sí. Ah, porque dijiste Partido Nacional. No, por Maldonado, dije. Está bien. Maldonado se incrustó el Partido Nacional. Está bien. Y Rocha continuando lo del está. Frente Amplio. Sí, claro. Y todo el resto, que es homogéneo, salvo los pocos kilómetros que queda separado ahí, Tacuarembó de Artigas,
es un poco la ruta 4, Sí. es todo fronterizo lo que domina el Partido Nacional. Todo fronterizo lo que domina el Frente Amplio con el Salto de Rocha, y allá arriba el Partido Colorado en Rivera. Y el Frente Amplio cuarto en Rivera, Ahí además, está. ¿no? Bueno, y te decía, y del lado del Frente Amplio, el tema es que viene retrasado, y hoy lo dijimos y está recogido en las redes un poco dramáticamente, pero Uruguay siempre en todos los plazos que vence viene una prórroga. Sí. Yo dije, hoy el Frente Amplio tiene que dar las señales, y si no es tarde. Bueno, demos 24 horas de prórroga, ¿no? Como se acostumbra, pero el Frente Amplio no tiene demasiado tiempo para salir a pelear, porque tiene que diseñar muy claro cómo llegar, y no es un tema de campaña, no es un tema, no, porque hacemos mejores eslogan, no, es un tema político. Bueno, ¿y cuáles deberían ser esas señales? Porque vos estás hablando de la oportunidad, tiene que ser ya, no admite demora. Y ahora te voy a decir por qué, porque hoy a lo largo de la jornada y también en parte de la jornada de ayer vi algún par de cosas sobre las cuales quiero hablar contigo, te quiero consultar, pero quiero que vos me digas cuáles deberían ser esas señales. Yo diría antes que nada hacia dónde se tiene que dirigir, ¿no? Primero el cuándo, segundo a dónde, y después viene el cómo. El dónde, bueno, yo veo lo siguiente, la distancia es 14,5. Bueno, necesariamente tiene que tratar de acortar 2,5 puntos, es mucho, de ese 3,5, que son los partidos que podemos llamar del área protestataria. Unidad Popular, PERI, Partido Verde Animalista, no quiere decir que tengan más proclividad al Frente Amplio ni a la izquierda, salvo Unidad Popular, que sí es claramente de una izquierda fuerte, pero que podrían conquistarlo, o por lo menos tener más distancia con una opción como la del Partido Nacional. Si logra ahí, le quedan 12 puntos, y entre dos bloques esto se puede manejar fácil, manejándolo como diferencia de goles en términos futbolísticos. Bueno, si yo tengo que descontar 12 y gano 1 a costa del otro, achiqué 2 la distancia, ¿no? Exacto. Más 1, menos 1. En términos de ciencia política electoral se le llama el swing. Y el swing es la mitad de la diferencia, porque cada vez que uno avanza uno. Por lo tanto, el swing son 6 puntos. Bueno, ahí el Frente Amplio tiene 2 nichos a los que tiene que tratar de apelar. Que llegue o no es otro tema, ¿eh? Uno es que más o menos la mitad de eso, más o menos, muy grueso, gente que votó a Cabildo Abierto y que venía votando 2014, 2009, 2004 a Mujica. Así que ahí tiene un puente. Llegue o no, ese es otro cantar. Y luego que Partido Colorado de estos 12%, la cuarta, la quinta parte, 2 puntos y algo, 3, es gente que tiene un rechazo, en términos de encuestas se dice así, a la calle Pou. El tema cómo hace que ese rechazo se manifieste en voto y se manifieste a su vez en atracción, ¿no? Digo, lo que estamos planteando es el diseño de dónde tiene para pescar. Ahora ¿usted pesca o no? Acabas de decir algo más difícil de comprender para el común de la gente, dentro del cual me incluyo. Porque ese denominador común que vos podés llegar a encontrar entre votantes de Manini y de Mujica, lo que te quiero preguntar es ¿cuál es el perfil de esa gente? Bueno, en general son perfiles de niveles sociales, de clases sociales bajas, ¿no? Que requieren de figuras que lo apoyen, figuras que tengan autoridad por un lado, y que tengan un sentido de paternal, protección. En general son sectores que no son los que constituyen la clase trabajadora stricto sensu, que no tienen un sentido de lucha colectiva, de organización, y entonces la búsqueda de ese líder caudillo es muy importante. Y bueno, el Mujica fue, anteriormente lo fue Pacheco Areco, en un momento Tabaré Vázquez, se puede nombrar otras figuras, y que, bueno, empezaron a sentirse desprotegidos con el Frente Amplio y con Mujica, y aparece la figura de Manini que les da esa protección. Pero realmente hay un juego ahí
que no es bueno, la vocación por temas sociales o también del uno y del otro, es decir, hay puntos en común. Hay cuidado con salir de la caricatura que hay un único eje que se llama izquierda-derecha, si este está acá y este está acá, no tienen contacto. Primero hay muchos ejes, el izquierda-derecha, el conservador-liberal, el laico-religioso, el tolerante-intolerante, el de mayor competitividad, mayor solidaridad. Bueno, en algunos de esos ejes hay puntos de común entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, en otros hay distancias formidables. Y lo que tiene que hacer el Frente Amplio es buscar los puntos de coincidencia que son diferentes con distintos partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Colorado tiene un segmento de gente con el que tiene un punto de contacto en lo que tiene que ver la laicidad del Estado, la laicidad de la enseñanza, la agenda de derechos, sobre todo en gran medida el aborto, en el cual lo que hoy está al frente del Partido Colorado, Sanguinetti fue un muy firme defensor, ha habido un cambio muy grande en el Partido Colorado en relación al periodo en estos temas que tenía un dominio Bordaberry al actual de dominio de Talvi Sanguinetti. El liberalismo social, político, o sea, digo, utilizo estas expresiones para dejar de lado al liberalismo económico, ¿no? Bueno, también ahí puede tener puntos de contacto. Yo diría más sobre todo lo que en Uruguay se usa como comodín la palabra vallista, que comprende mucha cosa que va más allá del vallismo, que es ese estado protector, lo que en términos técnicos se llama más el welfare state, un estado que protege al individuo, que tiene una alta intervención en esa protección social. Precisamente si vemos determinadas conductas y valores de Uruguay y lo comparamos con las protestas de Chile, vemos que muchos de los reclamos de la protesta de Chile son cosas que son árbol del paisaje en Uruguay, algunas producto del Frente Amplio, otras de largas décadas, ¿no? Por ejemplo, los consejos de salarios. Los consejos de salarios, la asistencia de la salud, la asistencia estatal o pública, que ahora se llama ACE, o sanidad militar o sanidad policial, o esta que es media privada, media pública, media estatal, que es el gran sistema mutual que tiene el Uruguay, ¿no? Ahora, la educación pública, la gratuidad de la enseñanza, uno de los reclamos en Chile era que la universidad fuera gratuita. Claro, la universidad del Estado. Algo impensable, ¿no? Que en Uruguay, ¿cómo? ¿La universidad del Estado en Chile es paga? Sí, es paga. Bueno, hubo una amague de la dictadura, en realidad, de poner algunas trabas para el ingreso a la universidad. No, pero eso es el tema de cupos, que es otra cosa distinta a hacer pago. No, está bien. De alguna manera son establecer límites para el acceso a la universidad. Bueno, en la universidad hubo algunas limitaciones. Y no sé si hasta hace muy poco, por ejemplo, la Escuela de Tecnología Médica tenía cupos para las distintas carreras, ¿no? Claro. El Instituto Profesor Artigas, mucho tiempo atrás, lo que ahora es Instituto de Docencia, no me acuerdo, de Formación Docente, tuvo cupos históricamente, ¿no? Óscar, cuando hiciste la alusión al vallismo, me parece que por el bien de todos, ¿no? Cuando hoy en día cualquier dirigente colorado, bueno, el grupo que lidera Julio María Sanguinetti se llama vallistas. Sí. Y uno dice, francamente, yo no sé si estoy tan equivocado en la historia de nuestro país, pero cuando a mí me dicen vallismo de Valle de Ordóñez, yo lo conecto con el estatismo. Y si hay algo que no es Sanguinetti, es estatista. Bueno, no, sí, en un momento crucial, no es un estatista total, tiene una frase muy famosa, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado y tanto Estado, ¿no? Pero cuando la ley de empresas públicas, él fue uno de los que junto con el Frente Amplio y Batalla estuvieron en la derogación de la ley de empresas públicas, ¿no? Además, ojo que hay muchas interpretaciones del vallismo, ¿no? El vallismo estatista como modelo y welfare state se va construyendo en muchas etapas, en el primer vallismo Valle de Ordóñez, claro, en el segundo vallismo de Luis Valle, no es un modelo que llegó armado de golpe, ¿no? No, está claro, pero lo que también está claro es que por eso esa confusión, uno a veces, un poco en broma, un poco en serio, dice, pero cuando esta gente me habla de vallismo, ¿me está hablando de vallismo de Valle de Ordóñez
o de vallismo de Jorge Valle Ibáñez. Bueno, ahí hay ahí claramente... Era un liberal convencido, además. Cuando Talvi, por ejemplo, hace referencias, las refiere mucho más a Jorge Valle, ¿no? El sector de vallistas unidos, sobre todo lo que viene del viejo foro vallista, el sanguinetismo, es más referencia a lo que podemos llamar el vallismo que entendemos como más clásico. No quiero decir que sea mejor ni peor que el otro, sino que son un poco diferentes, donde se le asigna un rol muy fuerte al Estado, ¿no? Sí, sí, claramente. A propósito de las señales, vos empezaste a decir que las señales que debería dar el Frente Amplio en estas horas para revertir la situación que aparentemente se le viene para la segunda vuelta, y hablaste de cierto grado de empatía con los grupos de izquierda, pero hoy, por ejemplo, escuché, no sé si lo escuchaste, a Ramón Méndez, entrevistado en Radio Mundo, en el programa En Perspectiva, y fue tan amplio y tan quiso ser tan amplio en esos guiños que ahora andan intentando lanzar para buscar alianzas, o por lo menos para seducir a determinados votantes, que dijo que el gabinete, que él se imaginaba un gabinete muy amplio desde el punto de vista partidario e ideológico, y Emiliano Cotelo lo apuró un poco, dijo, pero ¿podríamos pensar en un dirigente blanco en un gabinete del Frente Amplio? Y Ramón Méndez dijo que sí. Realmente yo quedé sorprendido, porque yo no sé si eso no son manotazos de ahogado, o realmente están hablando de algo que para el ciudadano común y corriente es impensable. Bueno, yo hablé de la oposición, y una de las cosas decía cómo construía un proyecto de alguna manera, lo dije con otras palabras, es decir, cuán sólido iba a ser. Bueno, si el Frente Amplio va a salir cada dirigente con su discurso, con su propuesta, claro, y cada elenco de los distintos elencos directrices que tiene el Frente, del equipo de campaña del presidente, de la presidencia del Frente Amplio, del gobierno, bueno, eso no es amplitud, puede llegar a ser hasta desorganización. Es decir, tiene que ser muy compacto el mensaje del Frente Amplio. Y además, cuidado con ser genérico. Es decir, mire, nosotros estamos amplios que le ofrecemos a todos la felicidad. Bárbaro. ¿Y después de eso qué? Es decir, el tema es que los nichos, como se llama, sociales o políticos, tienen visiones específicas, sean visiones sociales, sean visiones políticas. Y a ese tiene que dirigirle con un mensaje claro y no inventado, claro, auténtico y creíble. Si no, tiene razón, ¿no? El Frente Amplio, por ejemplo, hay un dato que es yo no tengo cifras claras, porque la verdad que no tiene que ver con mi especialidad, pero más o menos uno piensa que 2 de cada 3 uruguayos ha incrementado 1,5 veces los ingresos económicos en estos 15 años, ¿no? Sobre todo los que trabajan para el Estado, los jubilados y pensionistas, y todo el que tiene la actividad privada sin riesgo de perderla, ¿no? Porque otra cosa, dice, sí, yo estoy ganando más, pero cuidado que mañana me puedo quedar sin empleo, que se dan muchas actividades. Bueno, cuando tiene no solo que no incrementa los votos, sino que los pierde, acá hay una pregunta que tiene que hacerse el Frente Amplio. Esto que hice es verdad, pero la gente me deja votar. Es que no sabe que gana más, sí sabe. Entonces hay otras carencias que no fueron cubiertas, u otros riesgos que aparecen, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí mejoró el ingreso, pero hay muchos sectores, sobre todo ligados a la pobreza, que lograron mejorar la posibilidad de consumo, pero no tuvieron masivamente cambios estructurales, es decir, la vivienda, el entorno, ¿no? Hay mejoras, pero que cuantitativamente no significaron un cambio global. O el tema de la seguridad. Nosotros afirmamos hace un tiempo una cosa muy polémica, que usábamos casco rugby de las reacciones, dijo, la seguridad no mueve la aguja en materia de voto. Y ahora no lo sostenemos porque no la movía,
en la medida que no había nadie que generara credibilidad de que podía hacer las cosas mejor que el Frente Amplio. Claro. Hasta que, en un sector determinado, apareció Manini. Y en ese sector el factor seguridad apareció como, este lo puedo resolver. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque es un general, por H, por B. Hay una asociación, ¿no? Pero generó la credibilidad, ¿no? Claro, sí. O sea, la gente asocia seguridad militar. La gente tiene el convencimiento, y la verdad que no sé dónde está su raíz, francamente no lo sé, porque lo niega hasta el propio Manini Ríos, de que la seguridad es mejor y mayor si los militares están en la calle. Bueno, precisamente ese fue una de las fotografías de la reforma constitucional y, claro, la oposición de Manini es técnica además. A veces no es fácil explicarla, que la función militar y la función policial son completamente distintas. Incluso hemos visto a algún dirigente político importante en favor del sí, decir, uno ve en Europa y ahí están los militares. Bueno, resulta que se estaba refiriendo a fuerzas policiales que tienen una impronta que parece militar. No uso una palabra porque yo la he usado y me corrigieron que la estaba usando mal, que sería policías militarizadas. Me dijeron, no es así, bueno, no me meto. Pero que uno los mira y cree que son militares. Que son, por ejemplo, los carabinieri en Italia, la gendarmerie en Francia. Bueno, no era el ejército, era una fuerza específica que tiene una función parecida a la militar. Que en Uruguay existe ahora, es la Guardia Republicana, que tiene una impronta bastante parecida, que además se extendió a todo el país, que fue uno de los reclamos de Larrañaga precisamente en el gobierno Mujica, sí, ¿no? De alguna manera fue un logro de Larrañaga el que se nacionalizara en sentido territorial una Guardia Republicana que existía pero solo montevideana, ¿no? Sí, sí. Oscar, no quiero que te quede nada en el tintero. Si no te queda nada en el tintero, te quiero... Es sí, algo que dejé para el final. No sé si no queda nada o queda para escribir una enciclopedia más bien, pero sí, claro. Así que haceme las preguntas. Porque, a ver, si hay algo que está claro, y me gustaría conocer tu opinión, esto es opinión, lo que estoy diciendo es opinión personal, es que desapareció el debate ideológico. Y la verdad que me parece una lástima que haya desaparecido el debate ideológico. Entre otras cosas te voy a decir por qué, y acá es una de las cosas sobre las que quiero saber tu opinión, además de si vos creés que desapareció o no desapareció el debate ideológico. Me da la sensación de que el Frente Amplio no logró convencer, y si no logró convencer es porque hay gente durmiendo en la calle, porque hay 800.000 trabajadores ganando por debajo de 25.000 pesos nominales por mes, porque hay miles y miles de trabajos tercerizados. Tercerización, a mi juicio, esto también es opinión y quiero que quede claro, es igual precarización. Y uno siente la sensación de que todos esos fenómenos surgen de una aplicación liberal en lo económico que sigue aferrada a la teoría del derrame, y la teoría del derrame creo que cada vez va demostrando más que no existe, que no funciona. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿por qué, si el fenómeno es ese, por qué razón votan más liberalismo? Bueno, a ver, por más orden, liberalismo económico. Yo decía hace un rato que los ejes ideológicos son muchos. Yo creo que hay un gran debate ideológico en esta campaña electoral. El problema es que no es el debate de los 80 ni de los 70 o 60, en que era un discurso fenomenal de una hora con todas las categorías ideológicas de vida por haber, sino que es mucho más sutil, y quizás más fragmentado. Pero, por ejemplo, toda la discusión de la agenda de derechos, que se ha atenuado un poco en la medida que quienes votaron algunas leyes en contra ahora han cambiado de opinión, pero realmente yo diría que, por ejemplo, de los temas de agenda de derecho que más sigue dividiendo, más parteaguas, sigue siendo el aborto. Otros que fueron cuestionados en su momento, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de pareja del mismo sexo, la ley trans, para simplificar,
ha bajado la confrontación, pero claramente hay un sector que es el más comprometido. Ahí hay un debate ideológico, que lo tiene planteado más claramente es Cabildo Abierto, que lo plantea en términos confrontacionales. Hay que terminar con la ideología género, ¿no? Eso lo dijo con todas las palabras. Pero también cuando el Partido Nacional, específicamente el candidato presidencial, maneja con mucha suavidad, vamos a potenciar una agenda pro vida, en realidad no especifica, sin modificar la ley, pero lo que uno interpreta de buena fe es que lo que está diciendo, bueno, hay una ley de interrupción voluntaria del embarazo que da una laxitud en su aplicación. Esa aplicación se puede dar de una forma más abierta, más permisiva, o de una forma más estricta. Y es un cambio importante, sin que se vaya para atrás quiero decir, a lo que existía antes, no quiero decir que sea avance ni retroceso lo uno ni lo otro. Entonces, en ese aspecto que lo que se llama del eje cultural, en el sentido de eje de valores, hay un debate ideológico. En lo económico, cuando la calle Pou o el Partido Nacional en su programa plantean hay que preparar ANCAP para competir, para permitir la importación de combustibles, y sale la presidenta de ANCAP a decir una visión completamente distinta en contra de la importación de combustible, a favor de la refinación del petróleo crudo dentro del Uruguay. Hay un planteo ideológico, aunque no se esté hablando de las grandes teorías del Estado o de eso. Pero ese debate no da la sensación de que no permea en la sociedad. No, permea. Lo que pasa es que ahí también depende primero, la teoría del voto que nosotros asumimos es la de que el individuo va construyendo su opción política, que se traduce en voto, mediante acumular muchos impactos, que no quiere decir que sea capaz ese individuo de verbalizarlos, claro, pero que lo siente y tiene claridad en que este va por un lado que es un país que me gusta y este no me gusta. El tema es que son muchos ejes. Entonces, alguien, por ejemplo, es partidario de refinar el combustible, de no refinar el combustible, importar, pero partidario del aborto. Y se encuentra que este me dice una cosa y este el otro, y las propuestas están medio en cortocircuito, ¿no? Entonces la gente, todos, lo hacemos en todos los órdenes de la vida, tenemos que ir priorizando, y esas priorizaciones son complicadas, porque uno deja cosas que le gustan en función de otras que le gustan, y acepta cosas que uno rechaza en aras de otras que considera que son más importantes. Entonces, el tema es que lo ideológico no es unidimensional. Sí. La discusión más armada de los años 60 es que cada modelo era una, como se dice, cosmovisión, una Weltanschauung perfecta, ¿no? Toda redonda, todo tenía una explicación, y con esta no se tocaban jamás. Bueno, la vida no es así, ¿no? La sociología política y la ciencia política, sobre todo la alemana y la italiana, que han avanzado muchísimo en el estudio del comportamiento del voto, y yo tengo un contacto bastante asiduo, sobre todo con los que participan en las investigaciones del lado italiano. Bueno, han trabajado mucho esto sobre los distintos ejes que generan las contradicciones del individuo en relación al voto, ¿no? Ah, claro. ¿Usted qué quiere? ¿Una enseñanza laica o religiosa? Laica, bien. ¿Y usted está a favor o en contra que entre los inmigrantes? En contra. Bueno, resulta que los que están a favor, el partido que quiere la laicidad quiere que entren libremente los inmigrantes, el que quiere la religiosidad está en contra de los inmigrantes. Defíname cuál de las dos cosas usted va a priorizar en su voto. Bueno, puse cosas gruesas, ¿no? Más sutiles, esto existe. Yo creo que en general el voto es algo muy expresado auténticamente, hasta con las dudas del que va a decidir que entre una cosa y otra. Cuando nosotros establecimos
las categorías que acá presentó en algunas encuestas Eduardo Botinelli, de voto firme y voto débil. Sí. ¿Qué es el voto débil? El voto débil es el área donde el individuo, como pasa cuando estamos en las computadoras, que la computadora dice que en segundo plano está operando tal programa. Bueno, en el primer plano el individuo siente que le gusta A, pero en el segundo plano lo está trayendo B. Y esa contradicción significa que tiene una orientación de voto hacia A, pero todavía le trabaja el B y puede llegar a cambiar de voto. Y eso pasa también con las opciones, porque cuando la gente dice me gusta tal o cual, no es un concurso de belleza, es un tema de identificación con modelos de sociedad, modelos de individuo que cada uno mira y opta, ¿no? Claro. Es muy profundo la forma en que la gente vota, aunque no sea consciente que lo hace así y no sea capaz de racionalizarlo, ¿no? Está claro.